Libro de Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentada a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy doy alabanza, gloria a tu nombre, porque ya me resucitaste y estoy sentado contigo en los lugares celestiales. Por eso, Señor, confío en tu palabra, escucho tu voz, te obedezco y sigo tus mandamientos, que son mi lámpara, y tu enseñanza es luz para mi vida, para mi alma, para mi corazón. Hoy rindo todo mi ser, mi cuerpo y mi espíritu delante de ti, porque quiero ser hallado santo, irreprensible y en paz, cuando te manifiestes en los cielos, al sonido de la trompeta. Yo escuché tu voz y no tenga por qué avergonzarme. Hoy quiero obedecerte, porque tu palabra es vida a mi vida y el alimento que cada día necesito para ser vivificada, enseñada, corregida, guiada a toda verdad. Abre mis ojos, alumbra mi entendimiento y dame el poder para obedecerte, para escuchar tu voz siempre y para que seas mi prioridad y yo cumpla así el primer y gran mandamiento de amarte por sobre todas las cosas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos das el poder de buscar siempre las cosas de arriba, porque esas son eternas. Ayúdanos cada día a hacer tesoros en el cielo, Señor, para que cuando estemos allá en tu presencia nos gocemos y nos alegremos contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanita Pati. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Los invito a que abramos o busquemos en la Biblia Santiago, el capítulo 2, versículos del 1 al 7. Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Hoy vamos a hablar de gobierno. De una u otra manera, no. De hecho, es lo que ha significado la guerra en contra del hombre. Desde un principio. Desde que el hombre fue creado, se le dio la potestad, óigase bien, a ustedes y a nosotros, se nos dio la potestad de elegir por quién o por qué seremos gobernados. Y si bien esto parece que tiene un tinte político, no lo es, pero sí vamos a mencionar algún tipo de cosas que tienen que ver con la actualidad. Como ministro de Dios, como hermano en Cristo, pero también como ciudadano, me parece que es totalmente necesario que nosotros aterricemos, adecuemos y de alguna manera encontremos en donde la Escritura se fusiona o en donde la Escritura nos muestra lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. Y no me refiero a una circunstancia mala o buena, me refiero a la actualidad. Porque si esto no fuera así, sería lo que la Biblia es para muchas personas. Un libro lleno, dicen ellos, de fábulas, de cuentos, de historias, de cosas que pareciera que otros escucharon, pero que la veracidad no es muy aterrizada y que no corresponde a nuestros días. Y entonces uno dice como que, eso suena bueno, eso suena interesante. Pero es importantísimo que ustedes y yo entendamos
que siempre se trata de gobierno. Amén. Y Dios nos dio a nosotros la potestad, con todo lo rimbombante que tiene esta palabra, pero también con toda la responsabilidad que en ella se encierra. Dios nos dio a nosotros la potestad de elegir por quién o por qué somos o seremos gobernados. Esto cambia la historia de la humanidad, por lo menos la nuestra, si lo entendemos. Es vital que nosotros lo entendamos. Por lo menos es vital que nosotros lo consideremos. Ya que lo aceptemos o no, es otra cosa. Porque para eso Dios dispondrá y tomará en consideración lo que pasa en nuestro corazón. Pero sí es muy importante que tengamos en cuenta que es un tema de quién gobierna a quién. Y sobre todo, ¿qué gobierna a qué? El pasaje que vamos a leer, que está en Santiago, habla a propósito de gobernanza, habla a propósito de privilegios que no deberían tomar lugar en una sociedad creyente, digámoslo así, pero que, por eso les decía que necesitamos de alguna manera aterrizar, pero que en el día a día nuestro toma lugar sin que siquiera lo percibamos. Y de alguna manera, o de muchas maneras, nos regimos por él. Por lo tanto, es necesario llamar la atención, así como vamos la campanita es necesario llamar la atención sobre esto. Porque miren, uno podría establecer un criterio de temas de prédicas, ¿cierto? Hay personas que así lo hacen. Una semana hablamos de una cosa, otra semana hablamos de otra, y hacen una especie de rotación, y totalmente válido, porque pues así Dios lo muestra. Personalmente entiendo o hemos entendido la necesidad de que nosotros nos encontremos en el contexto bíblico con lo que está pasando, porque insisto, si no, sería como que, bueno, sí, la Biblia habla de un Salvador, sí, no, del gobierno, bueno, pero ahora tenemos izquierda, luego tenemos derecha, bueno, no, ¿de qué se trata esto? Entonces, vamos a iniciar leyendo, por favor, Santiago capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 7. Amén. Dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesús sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrada. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Paren allí. Y leo una cita, no la busquen, crean por fe que estoy leyendo de allí. En Romanos capítulo 2, versículo 11, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Con lo que acabamos de leer ahora, perfectamente alguien con un corte socialista comunista diría, Dios escribió esto con un propósito. Dios escribió esto con un propósito, y leía en estos días algo que, por eso lo digo que es necesario que nosotros aterricemos los conceptos, porque depende de quién diga qué, e inclusive la fuente de la que se surta puede hacer creer a otros lo que quiera que crea. Y no vamos a hablar de Petro, para que haya tranquilidad, no vamos a hablar de Petro. ¿Okay? Ni de Uribe, no vamos a hablar de nombres, vamos a hablar de gobierno. ¿Ok? Y pareciera, porque aquí está hablando de un Dios que nos dice que no hace acepción de personas. Un Dios que dice que los ricos son los opresores. Un Dios que nos dice que no miremos más o por encima a aquel que tiene una ropa relativamente espléndida, aquel que huele bueno, y miremos con desagrado a aquel que no está en esas mismas condiciones. ¿Ok? Y uno diría, Dios tuvo que haberle revelado esto a Marx.
Tuvo que haberse revelado porque es que él es el padre de lo que es el comunismo. Y ahí viene una de las principales circunstancias que arropa y tiene que ver con el gobierno que vivimos nosotros, la humanidad. No estoy hablando de Colombia, la humanidad. Y que lo defendemos con capa y con espada y con pancartas y con todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y voy a hablar de un término que yo sé que todos van a decir, ok. Y el término del cual vamos a hablar es democracia. Y la democracia, no estamos en una clase aquí de economía, ni muchísimo menos, y filosofía sí que menos, aunque de pronto algo de eso se mezcle por ahí. Les pido de antemano disculpas si salgo con alguna patanería o alguna barbaridad que no tenga nada que ver, algo con la mejor de las intenciones, pero no voy a meter con el tema técnico, aunque ahora mencionaremos algo de eso. Democracia viene del griego. La palabra del griego, y yo se los digo, para que no me creer que estoy chicaneando, que me lo sé, no, tengo que mirarlo como ustedes seguramente, que significa patria o kratia, ok, gobierno. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, sino que nosotros cuando lo ponemos en español le hemos invertido, se llama demos. Entonces, demos, kratia. Eso es lo que significa gobierno. Ahora, pero qué curioso, por eso parte del tema que estamos hablando. La primera, patria o kratia, significa padre o patria. ¿Ok? Y la segunda significa demos, del pueblo. Entonces, cuando hablamos de la democracia, estamos hablando del gobierno del pueblo. Y les decía que nosotros seguramente tendríamos muchos deseos de defender nuestra democracia. Gloria a Dios, porque el sistema democrático en el que vivimos permite que podamos hablar con libertad, permite que podamos expresarnos hasta cierto punto, mientras la postura no sea tan antagónica de aquellos que tienen hegemonía en medios y otros puntos importantes. Mientras eso no sea tan manifiesto, parece que permite que uno pueda decir esto o aquello, ¿cierto? Todavía nos permiten protestar. Todavía nos permiten decir, nos gusta o no nos gusta. Y todo eso es gracias a ¿qué? A la democracia. Pero no olvidemos por un segundo, por favor, no nos distraigamos de los beneficios que gozamos en este momento. E insisto, gracias a Dios, metamos a Dios en el asunto, gracias a Dios por lo que la democracia nos ofrece. Sin embargo, la democracia, ustedes y yo tenemos que tenerlo muy claro aquí, no para que entre y para que salga, sino para que se quede aquí. La democracia es el gobierno del pueblo. Y si hablamos del gobierno del pueblo, necesariamente tenemos que sacar a Dios de taco. Como la época de los jueces, que era el gobierno del pueblo. De hecho, ahorita lo vamos a ver, vamos a establecer un concepto que ojalá sea para meditar acerca de futuros contextos. Y no es lo mismo hablar del gobierno de Dios y hablar del gobierno por Dios. ¿Ok? No es que alguien diga, ay, por Dios, qué gobierno. No es así. ¿Ok? Pero cuando digo que el gobierno de Dios, es obviamente que Dios está dirigiendo, instruyendo, manejando, estableciendo todo. Pero cuando hablamos del gobierno por Dios, aunque Él sigue en total control de todo, en este momento Él establece, como lo mencionaba Martica ahora, jueces, presidentes, ministros, representantes, buenos o malos, que son los que se encargan de gobernar. Y no es lo mismo ser gobernado por Dios, ¿ok?, a ser gobernado de parte de Dios por otras personas. Ejemplo perfecto, Faraón. Ustedes recuerdan, Faraón fue puesto por Dios. Sí. Todos los reyes, sin excepción alguna, desde el primero que hubo, Saúl, hasta todos los que pasaron, todos fueron puestos por Dios. Pero basándonos en el principio turbulento, sucio, confuso, cuando el pueblo por primera vez le dijo a Dios,
Nosotros queremos rey. Queremos que ser gobernados como todos los demás pueblos que hay alrededor. Por eso es que los otros tienen, y eso cuando llega un rey, se le tira una alfombra. Nosotros también queremos uno. ¿Ok? Por eso cuando llega un rey, sale una persona que le tira rositas al camino para que pase y le hacen entrada espectacular y hay saludo a la bandera y hay saludo desde la milicia y nosotros queremos ver eso también. Y hoy por hoy nosotros hablamos de los presidentes y cómo nos llama la atención, o por lo menos cómo nos presenta la prensa cuando el presidente de turno es recibido por el presidente donde sea y como que ay, qué bueno que lo trataron bien, ¿cierto? Qué bueno que le hicieron cama de honor. Qué bueno que le mostraron esto, le mostraron aquello. Esa era la circunstancia, o por lo menos muy parecida en ese entonces, cuando el pueblo dijo, venga, pero es que los demás tienen que los defienda. Ellos tienen a alguien que los asusta con guerra, inmediatamente el rey sale de turno y dice, yo los defiendo. Nosotros queremos a alguien así. E inicia la historia del mundo de lo que conocemos ahora como el concepto de democracia. La democracia trae cosas muy interesantes, muy buenas. Permitió que por primera vez los hombres fueran votados y votaran por ellos. ¿Okay? No que los votaran. Hay veces que uno quisiera que el dirigente de turno lo votara de un patadón. Pero cuando digo votar era que apareció el derecho a votar, a elegir y ser elegido. Y hoy hay guerras o hay problemas internacionales a propósito de defender el gobierno del pueblo. Nefasto. Totalmente. Y si alguien por ahí en redes o en la grabación o alguien dice, ay, esa es una secta. Esos que están allá son peligrosísimos. Pero abiertamente, conforme al contexto bíblico, yo tengo que decírselos a ustedes. Y ustedes por lo menos tienen que meditarlo. La democracia no es de Dios. Y cuando digo no es de Dios, a lo que me refiero es que no es Dios el que está dando las instrucciones a hágale esto, haga lo otro. No es el gobierno de Dios. Dios ha establecido autoridades y es bíblico. En el Nuevo Testamento nos dice o nos instruye de que nosotros tenemos que respetar a todas las autoridades. Y es más, nos pide que oremos por ellas y dice, aclara, porque todas han sido puestas por Dios. Las buenas y las perversas. Pero el gobierno que se manifiesta en nuestra era es un gobierno de democracia. E insisto, recuerden esto, la democracia es el gobierno del pueblo. Sí, el tema es de que en un gobierno, cuando hay mucho control, se ejerce mucho control, se tiende a caer en lo que son las dictaduras. Y el caso contrario, cuando se exceden libertades en anarquía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros como hombres no tenemos, no tenemos ese punto, ese equilibrio, ¿sí? Y por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que orar por nuestros gobernantes independiente de quién esté gobernando. Tal cual. Y hoy con la ayuda de Dios. Pero si estudiamos como en el tiempo de Roma, que es digamos, un Nerón, un Calvino, esos todos eran horribles. Sería el asunto bien caligulesco. Pero ahora vamos a llegar allá. Bueno, no allá donde Nerón, gracias a Dios, pero sí vamos a explorar un poco de distintas posturas. ¿Ok? Hablamos entonces de la democracia, ahora retomaremos un poco el concepto, pero recuerden, son dos vocablos que desde el griego significan uno, demos, que es gobierno del pueblo, gobierno por parte del pueblo, y el otro es patria o padre. No pierdan el contexto de cómo esta palabra está dividida en dos, porque habla de patria, ¿ok? Y no es Cuba, la patria querida, ¿ok? Pero patria está asociado necesariamente a padre. Y entonces pareciera que
cuando hacemos esa mirada con lupa, entonces estamos hablando del gobierno del Padre. No, aguanten ese asterisco allí, después procuraremos resolverlo. Pero hablamos de muchas casias, ¿cierto? Obviamente teníamos que iniciar hablando con democracia. Pero hay otras casias. Por ejemplo, está la aristocracia. ¿Y qué entienden ustedes por aristocracia? Sí, teniendo un poquito una idea vaga de que ya sabemos qué es democracia, ya podemos chicanear un poco. ¿Ok? ¿Qué podríamos decir ahora que es aristocracia? No me van a decir que es don Aristo con gracia. ¿Ok? Aristocracia, ¿a qué les suena? La burguesía. La burguesía, la gente de la pompa. ¿Qué más dijeron por allá? Que hay un rey. Que hay un rey. Una familia real. Una familia real, nobles, ¿ok? Élites, podríamos decir. Y básicamente lo que significa aristocracia, cuando ustedes lo googleen o lo busquen en el diccionario, miren lo que dice que es el gobierno de los mejores. El gobierno de los mejores. El primero era el gobierno del pueblo, ¿ok? La democracia, los que eligen y son elegidos. Ahora que aparece un concepto nuevo, que es la aristocracia. Y la aristocracia está la monarquía, las élites, ¿cierto? ¿Y cómo se perciben ellos? Como los mejores. Los mejores. Los más. Los más melos, están melos. Ellos están melos, ¿ok? Pero no tiene nada que ver con el gobierno de Dios. Téngame paciencia porque vamos a llegar a alguna parte. De pronto se dice, ay, no, esa clase de política y medio política que están tratando de dar ahí no tiene nada que ver. Ustedes saben que, a propósito, ¿saben qué significa política? Uy, les cogí fuera. Porque nosotros decimos este término con mucha constancia y hablamos de los políticos y la política. Pero la política lo que significa es el bien común. El trabajo de un grupo por el bien común. Básicamente esa es la definición de política. Y los politiqueros. Los politiqueros son los que manipulan el bien común para el bien propio. ¿Okay? Pero política habla de acciones o actitudes que se busca para lograr un bien común. Entonces la política en sí no es mala. El concepto, por lo menos la definición de política, no es mala. Los que la hacen mal se convierten en politiqueros y la desdicen o la desdibujan. ¿Okay? Entonces miren, hemos hablado de democracia, estamos hablando de aristocracia. Vamos a el libro de Samuel, capítulo 8, primera de Samuel, capítulo 8, versículos 2 al 9. Primer libro de Samuel, 8, 2, 9. Recuerden que leímos primero Santiago y luego cité Romanos a propósito de la igualdad que escrituralmente encontramos se debe tener, ¿cierto? No hacer acepción de personas. Servimos a un Dios que no hace acepción de personas. Un Dios que dice la escritura que hace llover sobre buenos y malos. O sea, Dios no hace acepción de personas. Ese es el concepto que busca el bienestar social general, la democracia. Por eso hay bastante distracción e insisto para que no haya malinterpretación. No estamos, Dios nos guarde de estar en contra de lo que nos beneficia la democracia. Pero el propósito es que nosotros entendamos de que con todo lo bueno que suena la democracia, no deja de ser el gobierno del pueblo. Es decir, el gobierno del hombre. Y como gobierno del hombre, como decía ahora bien Héctor, puede que se le chispotee o puede que no. O sea, quedamos a la deriva de si es un bueno o no un gobierno. Por eso nos pide que oremos por todas las autoridades. Luego estamos hablando de aristocracia. En el primero les decía está el fundamento de por qué algunos hablan de que la democracia es de Dios. Y los mejores, las democracias más fuertes en el mundo tienden a ser la de los países más desarrollados. Y se cita, por ejemplo, a Estados Unidos como la más fuerte, la más grande democracia. Cuando se entiende democracia, uno entiende libertad.
Y libertad aún para escoger a quién servimos. Esto tiene que estar inmerso en nuestro psiquis, en nuestra psiquis, porque nosotros tenemos libertad. Les hablaba que Dios nos dio potestad para escoger a quién servimos. Y esto lo evidencian personas que viven no en democracias para nada establecidas. Tenemos la China, tenemos países musulmanes donde las personas se están convirtiendo a Cristo cada vez más. Pero no depende de si el país es democrático o no. No depende si tienen libertades políticas o no. Depende de que tomaron la elección, entendieron la potestad que Dios dio, de que tomaran una elección, que eligieran por quién iban a ser gobernados. Y eso es lo que nosotros tenemos que entenderlo. Porque si no lo hiciéramos, estaríamos viviendo en una metarealidad. Convencidos de que todo lo que pasa es por el bien nuestro. Y es más, llegaríamos a pensar que nosotros estamos participando en la elección de las cosas buenas. Aún las elecciones. Eso me gusta meditar muchísimo con respecto al pasaje que vamos a leer. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 2 a el 9. Dice así. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. ¡Qué horror! Qué tremendo que uno se espante, se maraville por esta gente tan cabezuda, tan cabezones, tan obtusos, ¿cómo desperdiciaron la oportunidad de que Dios siguiera guiándolos? Uy, si estuviéramos en esa época, seguramente que hubiéramos hecho lo mismo. Porque así es el ser humano. Es más, en estos momentos la humanidad está haciendo exactamente lo mismo. Y tiene que pasar así para que se manifieste el hombre de pecado. Porque la escritura no puede ser incumplida. Para que se manifieste quien va a gobernar y quien va a decirle al mundo qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces entenderemos, entenderán quienes estén todavía aquí cuando eso suceda, el por qué la escritura dice que a unas cosas le llamarán, a las buenas le llamarán malas y a las malas le llamarán buenas. Bueno, no tenemos que esperar a que venga o se manifieste el hombre de pecado, porque dice la escritura que el espíritu, su esencia, está operando en este mundo desde hace muchísimo tiempo. En este caso, el pueblo llegó y dijo, uy, no, ¿y ahora quién podrá defendernos? Seguramente miraron a los políticos de turno, y dijeron, no, pues no hay de dónde escoger. Samuel, escojamos al menos malo de los que haya. Y nosotros políticamente nos encontramos en muchísimos momentos casi que en eso, ¿cierto? ¿Quién hace contrapeso al más malo para que la cosa no sea tan mala? Pero no importa cuál de los menos malos o más malos se escojan, terminan siendo los mismos hombres que deciden a la manera del pueblo y creen que le están haciendo el bien al pueblo. En este caso entonces se sientan las bases para la aristocracia. Aquí nace bíblicamente la aristocracia, los monarcas, ¿ok? Y por eso les decía al principio que establezcan la diferencia entre gobierno por Dios y gobierno de Dios. Aquí Dios le dice a Samuel, perdón por lo folclórico que va a sonar,
pues por supuesto es parafraseado, le digo, mijito, hagan lo que ellos quieran. Lo que le digan, Samuelito, háganlo. Si quieren volver patas arriba del país, si quieren pasar proyectos, si quieren pasar reformas, si quieren, hagan lo que quieran. Porque ellos no lo desecharon a usted, sino que me desecharon a mí. Y para que entiendan ustedes la responsabilidad que Dios nos entregó a nosotros como hijos de Dios para poder tomar decisiones. Sin la toma de decisiones sería imposible que nosotros eligiéramos quién nos va a gobernar. Y ahora ya es obvio que nos está hablando del presidente de turno. Pero ¿quién nos va a gobernar? ¿Quién gobierna nuestras vidas como hijos de Dios? El Señor. Eso es lo que tendría que pasar. Y eso es lo que tendría que manifestarse, ojalá en casi que todas y cada una de nuestras actitudes y de nuestras acciones. Cuando tratamos al amigo, cuando tratamos al vecino, cuando tratamos a la persona de la tienda, cuando tratamos a quien sea, estamos tomando la decisión de que sea Dios quien nos gobierne o definitivamente nos gobierna nuestra carne. Todos, yo creo que hemos quedado colgados de ese garfio, seguramente así, tratando de movernos y no podemos. Pero Dios está esperando que el gobierno de Él, que ahora sí, libremente pudimos escoger, tome lugar en nuestras vidas y se manifieste. Héctor. El pueblo de Israel le solicitó esto a Samuel porque precisamente sus hijos, los hijos de Samuel, pues estaban en unas cosas malas. No, de Samuel no. Sí, claro, sí, claro. Sí. Entonces, Se llamaba Samuel. Samuel no era él. No, los hijos. Los hijos, Joel. Ah, ellos eran hijos de Samuel. entonces el pueblo al ver que están haciendo estas cosas mal, entonces el pueblo piensa, pues que ven a su alrededor que hay reinados, que hay reyes, piensan que eso es lo mejor, ¿sí? Y no tienen en cuenta que puede ser peor incluso que lo que sucede. Sí, el principio del capítulo 8 dice que son los hijos de Samuel, Okay. los que puso por jueces sobre Israel. Entonces son los hijos de Samuel los que Los terminan están poniendo. pervirtiéndose. Sino que Elí, como mencionaba por acá Martica, también tiene una circunstancia. Pero Ajá, muy sí, parecida. los de Elí son del sacerdocio. Hacia allá nos dirigimos. Recuerden que el primer concepto que hablamos, ¿cuál fue? Democracia. Y el segundo es Aristocracia. aristocracia. Y ahora nos dirigimos hacia la teocracia. Y entonces ya es claro, ¿cierto? No me va a decir aquí algún hincha del Cali que la teocracia es Teófilo, porque es el que está reinando en el Cali. No, ¿qué es teocracia? Gobierno de Dios. Gobierno de Dios, ¿ok? Por lo menos así debería ser. Teo, cuando ustedes lo vean, significa Dios. De ahí viene la palabra teología. La ciencia o la rama que estudia la palabra de Dios. Cuando hablan de un teólogo, es alguien que se ha especializado o profundizado en el estudio de Dios. Entonces, la teocracia en teoría nos habla de gobierno de Dios. Pero como queda sujeto hacia si la persona está torcida o no, no sabemos si ese gobierno es de o por Dios. E insisto, hay veces que dijera uno, por Dios, ¿qué hace ese hombre allí? ¿Cierto? O esa mujer, porque también aplica. Los invito a que vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 9. Primera de Pedro 2. Bueno, téngalo allí mientras lo leemos todo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y tal vez otro más adelante. La teocracia en teoría entonces es gobierno de Dios. Ahora, aquí viene una pregunta sesgada, con cascarita, con aceite, con banano en la calle, como quieran. Y la pregunta es, ¿de cuál Dios? Es que en Egipto supuestamente también había teocracia, pero era de los dioses. Es que es importante la anotación, ¿vale? Claro que sí. El faraón
se percibía, se concebía y se vendía a sí mismo como Dios. De ahí viene el concepto de representante de Dios en la tierra. Ajá. ¿Y quién es el representante de Dios en la tierra según la religión universal? El Papa. El ministro ahí máximo. Entonces, los primeros gobiernos teócratas que existieron fueron los más perversos de toda la historia de la humanidad. Y hacia allá vamos a regresar. El que se va a manifestar como el hombre de pecado que dice la Escritura va a coger todos los conceptos religiosos, y si había algo malo en alguno de ellos, dijo, hagámoslos todos juntos y hagamos una masa bien chévere. Y esta es la que el mundo tiene que servir. Y va a llegar el momento en que va a decir, el que no sirva, como sucedió con Nabucodonosor, el que no se arrodille delante de esta imagen, teocracia tiene que tener claridad para nosotros, aunque el tecnicismo nos muestre que estamos hablando del gobierno de Dios. La pregunta es de cuál Dios. Porque ustedes recuerdan que en el Nuevo Testamento se nos habla de el príncipe de este mundo. Y hay otro concepto que habla de el Dios de este mundo. Entonces uno diría, ahí está la teocracia. Sí, ahí está, pero no necesariamente estamos hablando del gobierno de Dios. Y tan buen trabajo ha hecho el enemigo en esto, que la gente hoy por hoy, simplemente con el solo hecho de ver la escritura o la expresión teo, ya asume de que eso es de Dios. Y lo hemos hablado en muchos otros momentos, y creo que la vocación amerita que lo repitamos. El día que ustedes se conozcan con alguien, que vayan a hacer un negocio, obviamente oren primero a Dios, claro que sí. Pero si esa persona que está enfrente de usted le diga, es que yo soy cristiano, corte. Corte, apague, diga, no, ya no firmo nada, no hago nada con usted, yo me voy. No porque sea cristiano, pero alguien que se le presente a usted como cristiano, como garantía de que por esa razón usted tiene que bajar la guardia y esperar solamente lo bueno de él, usted va a quedar friquis mortis. Porque lo que busca precisamente la religiosidad es que nosotros bajemos la guardia que Dios nos dice que tenemos que tener en todo momento arriba para que no seamos engañados. Astutos. Veía en estos días, o alguien me compartía un meme que me pareció gracioso y voy a tratar de ser descriptivo. Obviamente esto está siendo editado y lo han grabado a propósito, pero hay una persona que no sabe que está siendo grabada. Y entonces, para que se hagan ustedes una idea, la imagen señala o se dirige hacia un aviso de una casa y que dice, y no va a dar el nombre de la institución, pero dice Iglesia de Dios, ta, 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 ta. Y hay una señora afuera en la acera de esa iglesia. La señora se ve muy bien plantada, muy bonita, como si estuviera esperando a alguien o acabando algún, pero ya no hay nadie más. Detrás de ella se ve una persona vestida de guardia de seguridad y ella está distraída mirando hacia el frente. La persona llega por detrás, entonces todo esto se está enfocando a la cámara, ¿no? Viene por detrás y sin que ella se dé cuenta le tira un billete. Entonces después de que le tira el billete, él sale y dice, uy, gloria a Dios, mira lo que me encontré. Y ella le dice, amigo. Y le dice, hola, amiga. Y le dice, tú sabes que mentir no está bien. Y yo no estoy mintiendo. Y robar tampoco. Y yo, ¿por qué estoy robando? ¿Por qué estoy mintiendo? Es que yo estoy aquí, le responde ella. Ese dinero es mío. Ay, Dios mío. Qué vergüenza. Ese dinero es mío. Y le dice, ¿cómo que es tuyo? Y dice, sí, mírame, yo soy una mujer de Dios, yo estoy parada aquí, no hay nadie más, el billete está ahí, ¿de quién crees que es? Entonces él llega y le dice, amiga, ¿cómo estás? Mira la cámara que está allá y te das cuenta que está siendo grabada. Y ella le dice, amigo, ten misericordia de mí, no le cuentes esto a nadie y no lo pongas en redes porque me caliento con el pastor. Ay, Dios. Entonces uno dice, amigos. ¿Por qué?
la apariencia, el rótulo, la identidad, la identificación de que es que yo soy cristiano y como sea tú tienes ya que confiar en mí. Sí. Por eso les decía, si usted está haciendo un negocio y lo primero que la persona le dice es yo soy cristiano, desconfíe. Ahora, si usted se da cuenta después de hacer el negocio de que la persona es cristiana, dale gloria a Dios porque Dios pone a que tengamos conexión entre nosotros, ¿cierto? Si la palabra o la expresión aplica. Pero si se identifican como eso para que usted confíe en ellos, desconfíe. En mi casa hubo un negocio toda la vida que era una casa de banquetes, ¿cierto? Y mi sobrino era el que la administraba. Cuando llegaban las fiestas que iban a contratar en la casa de banquetes, Jason decía, si le decían que era cristiano no se las alquilaba. Decía, son los peores. Cuando yo le alquilaba a los cristianos, era, ay, rebájeme, ay, miren, ay, ¿será que no me rebaja? Mire, yo soy Dios, le ayuda, Dios le paga, mire Dios. Y entonces decía, bueno, la primera le hizo y después no le pagaron. Y después se portaban mal y después le hacían cualquier cosa con la comida para no pagarle la comida. Decía, ay, no, los cristianos son lo peor que hay en esta vida. Yo creo en Dios y todo, pero yo si no quisiera ser cristiano, decía, y él siempre decía, ahí me decían, soy cristiano, qué pena está ocupado el salón. Y no le daba. Entonces, si usted de pronto tenía la costumbre, ¿cierto?, para que otra persona confiara en usted, yo no estoy diciendo que usted sea, o usted o nosotros seamos pillos, pero considere, medite con Dios si el credencial a mencionar a primera es yo soy cristiano o cristiana, porque no sabemos ni siquiera en qué nos han visto por ahí, como la señora que la estaban grabando. Y dice, ay, no, Dios bendito. Conozco personas en el círculo cercano, sobre todo de trabajo, que uno diría que estaban procurando hacer lo mejor, pero que otros decían, yo como él o ella no quiero ser. Entonces la identificación como cristiano per se no garantiza absolutamente. A mí me ha pasado tal vez todo lo contrario y no se me han presentado como cristianos, pero sí he tenido la oportunidad de darme cuenta que tiene de especial por lo menos la persona que nos filetea a nosotros, que nos maneja como el cuarto frío, que saca, entra. Ahora que estuvo Martina ya decía, ole, pero ese Chucho, cómo es de buena gente, es servicial, cómo es de responsable en su trabajo. Y yo sabía que tenía algo especial, todo la gente por allí tiene que ver con él y lo llaman y confían en él. Yo sabía que tenía que ser cristiano y yo le pregunté, Chucho, ¿vos sos cristiano? Me dijo, sí señora, yo soy hijo de Dios. Y yo, vea. Porque la mejor credencial que tenemos los creyentes, los cristianos, es por sus frutos los conoceréis. O sea, no tenemos que decir absolutamente nada. Y de hecho cuando actuamos así o nos comportamos así, le estamos dando la gloria única y exclusiva a Dios, para que la gente se maraville de lo que Él hace o ha hecho a través de nosotros. Entonces, no se trata de los monarcas gobernando, ¿okay? No se trata del pueblo gobernando, no se trata de los aristócratas gobernando, se trata de Dios gobernando. ¿Pero cuál Dios? Eso es lo que tenemos que considerar. Antes de que leamos la cita que les dije, ténganla allí, mencionamos otra escala más. Hemos hablado de democracia, así la perdí una lección. Democracia, aristocracia, teocracia. Y vamos a mencionar simplemente una que se llama, esa será la última, plutocracia. Ay, esa no es buena. Pluto, que gobierna Pluto. Tal cual. Es parecida suavemente al concepto de aristocracia, pero con una particularidad. Y es que este es el gobierno de los ricos. Ay, la plutocracia. La plutocracia es el gobierno de los ricos, ya no de los monarcas, que son élite y que tienen sangre azul.
pues que estos son un Esto- nivel más alto. De hecho, en los círculos sociales y la gente de bien de plata, pues, ellos hacen diferencia entre quién tiene plata de cuna y quién tiene plata trabajada. Y uno dice, ¿en serio? ¿Y no es la misma plata? No, no señor. Y sus ingresos para los clubes selectos y para los eventos selectos y Tiene que para ver con cosas apellidos selectas, y abolengos. ellos dicen, ¿tiene plata de cuna? Sí, entra. Ah, no, es que este es el neurocirujano más famoso. No, pero este consiguió plata trabajando. Así dice. Así dice. Es ahí, por eso uno entiende la diferencia entre aristocracia y la plutocracia. La plutocracia son los que tienen plata, los que gobiernan. Y uno diría, ah, bueno, pero consiguieron trabajando. No, no, no sabe cómo la gente consiguió la plata. Ahora el cuarto consigue mucha plata. O poder conseguir mucha. Exacto. Entonces, hablamos que es el gobierno de los más ricos. Y leímos ahora en Santiago cómo nos advertían a nosotros que no hiciéramos acepción de personas, ¿cierto? Y Santiago, lo cito, simplemente dice, no, bueno, y no son los ricos los que los llevan a los tribunales y no son los que los llevan a meterlos presos y los oprimen. Ah, porque uno pensaría que el rico, que ya aprendió cómo hacer plata, es el que debe gobernar. Yo pensaba eso por mucho tiempo atrás. De hecho, en algún momento que consideraba opciones de votación, yo decía, no, esta persona ya tiene mucha plata, y por esta persona podemos votar porque esta persona no va a robar. Además tiene conceptos administrativos y ta, ta, ta. Totalmente ajenos a la realidad. Y nos lleva al último concepto que mencionaba ahora María Eugenia, que es la tecnocracia. Y saben ustedes, aunque parece obvio, ¿qué es la tecnocracia? Que gobierna la tecnología. La técnica de manejar el pueblo. Uy, ese es un concepto nuevo. Ese es un concepto nuevo y aplica técnica de manejar el pueblo. Sí, tiene que ver con tecnología, pero en realidad está más dirigido a datos y a técnica. Es decir, cuando ustedes escuchan el término tecnócrata, un tecnócrata, que tenemos muchos, son personas que en teoría tienen mucho conocimiento técnico del área en el que se han hecho expertos y por ende ahora están en un sitio de gobernabilidad porque tienen conocimiento técnico. Y ahí encuentra una diferencia entre quién sabe cómo construir un puente y quién manda a construir el puente. ¿Cierto? Porque los puentes se caen cuando el que los mandó no necesariamente sabía y le dijeron, no, mire, échele nomás 2 de cemento por 10 de arena, eso rinde. Y el otro le dice, ay, sí, y vamos bien, sí, hágale. El tecnócrata en teoría, que también es igual de pillos, dice, no, no, mire, es que las normas dicen esto, esto y aquello. Entonces uno diría, uy, uno de esos es que necesitamos. Y si pone este palo aquí, se cae. No, tampoco de eso Tampoco. necesitamos. Porque no necesitamos ni el gobierno de la ciencia, ni el gobierno de los más técnicos. De hecho, el apóstol Pablo, refiriéndose a Timoteo en sus cartas, le dice que tenga mucho cuidado con la falsamente llamada ciencia. Es decir, porque yo no sé si usted, bueno, lo experimentamos en todo este tiempo de pandemia que pasó. Cada vez que alguien mencionaba la palabra científico, automáticamente como que, así. O sea, desde que menciona la palabra ciencia, científico, pareciera que ya hay una serie de expertos detrás de eso y que respaldan absolutamente todo lo que diga allí ciencia. Y la escritura, esto es para reflexión también, la escritura dice que hay algo falsamente llamado ciencia. Y entonces uno queda, uy, pero entonces, Andrés, pero la tecnología existe, los avances tecnológicos existen gracias a la ciencia. Claro, estamos viendo que no. Pero ciencia, nosotros deberíamos hablar más bien de conciencia, ¿cierto? Y cuando entendemos la ciencia de Dios, las cosas cobran otra magnitud. Bueno, vamos cerrando un poco, porque el gobierno implica que nosotros nos acerquemos a alguien o a algo que nos diga qué hacer o cómo hacerlo. O que nosotros estemos rodeados de alguien o de algo que nos permita decirle a otros cómo hacer o cómo hacerlo, ¿cierto? Gobierno. ¿Quién nos dirija? ¿Quién nos dirija? Y quiero recordarnos que hubo un momento en que el pueblo tuvo la oportunidad
de decirle a Dios, Señor, sí, los hijos de Samuel se torcieron, pero pon tú a alguien que tú sepas que con el que vamos bien. Pero dijeron, no queremos saber ya nada más de Samuel, ponnos un rey como a las demás naciones. Nosotros no andamos buscando nación o patria, aunque nos sintamos, bueno, no sé si ustedes incluyen, pero a mí me ha pasado en algún momento un himno nacional de esos en los que uno se siente todo arrozudo, hijo, y qué bendición, dice una bendición, pues. Pero si uno identifica el concepto de patria, ¿cierto? Y estamos en nuestra patria y defendamos la patria, y si ustedes han escuchado alguna vez o han leído la oración del soldado, dice, Colombia, patria querida, te llevo con amor en mi corazón. Y no soy soldado, no presté servicio, pero me la recuerdo. Colombia, patria querida. Recuerden un concepto con que asociamos al principio cuando dividimos la palabra, Sí. ¿cierto? ¿Se acuerdan a qué asociamos patria? Al Padre, ¿cierto? Entonces, nosotros no andamos buscando patria. Nosotros no andamos buscando padre. Nosotros tenemos ya patria y tenemos un padre. Y tenemos que escogerlo a él. Por eso la Escritura nos advierte y nos guía y nos dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que tiene que ver con la manera en cómo Él gobierna las cosas. Y entonces, todas las demás cosas van a ser añadidas. Ahora sí, en el primero de Pedro que les dije que buscáramos ahora, capítulo 2, versículo 9, dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Saben qué significa ser ciudadano? De una ciudad. Sí, alguien que, sí, eso sería lo básico, claro, que pertenecemos, que somos parte de, ¿ok? Que nos identificamos con. Y hablamos, en este momento, si nacimos en Cali, decimos que somos ciudadanos de Cali, nuestra ciudad, o Bogotá, o Bucaramanga, bueno, la ciudad que usted quiera. ¿Saben del término de los sefardíes? Sí, creo que sí. Ciudadanía es como el derecho a vivir ahí. El derecho a pertenecer a determinado grupo o sitio. Los judíos que llegaron a España y a Portugal hace muchísimos años, que llegaron huyendo de las persecuciones que en todo momento siempre ellos han encontrado, terminaron saltando de Portugal o de España a otras naciones. De ellos se habla como los judíos sefardíes. Y quienes ya han hecho algún tipo de investigación o han tenido contacto con eso, hay leyes que han salido alrededor de si tienes ancestros o una genealogía sefardí, entonces tú puedes reclamar la ciudadanía o portuguesa o española. Uy, sí, claro, porque es que yo Colombia no, ¿cierto? Ni siquiera la doble ciudadanía. ¿Saben ustedes que todos pueden tener doble ciudadanía en Colombia? ¿Sí? ¿Saben lo que significa tener doble ciudadanía? Ser de Colombia y de otro país. Ser ciudadano colombiano y tener ciudadanía en otro país. O sea, Colombot, algo. Colombotal. No se pueden tener más de dos. Si alguien por alguna razón tiene esa opción, le toca renunciar a una. Literalmente es así. Entonces, un ciudadano anda buscando un lugar en el espacio. Anda buscando pertenecer. Y van a pertenecer a un sitio o a un ambiente adecuado, ideal en el que queramos estar. Y por esta razón muchas personas hacen muchos papeles porque la vida está con mejores oportunidades por allá. Pero Dios quiere recordarnos algo. El gobierno de Dios está allá en Nebraska, está allá en Groenlandia, está allá en Patagonia, está allá en la China, está en Venezuela, está en todas partes, está en Colombia, está aquí. Porque la ciudadanía de la que Dios nos habla es la que acabamos de leer. La que Dios dice que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos.
Escogidos Escogidos, ¿usted se imagina lo que eso significa? Escogidos por Dios. y leal sacerdocio. Y todo eso toma lugar en nuestra vida gracias a que en algún momento hicimos una pausa de parte de Dios y dijimos, Señor, te escojo o te elijo a ti. Decido que seas tú quien reine, gobierne mi vida. Decido que seas tú. Si tengo que irme para la China y tú me lo dices, yo empaco maletas y me voy, o me voy sin maletas, Señor. Pero tú me dices, porque ahora quien gobierna mi vida eres tú, y yo soy ciudadano desde tu reino. No ando buscando ya ciudadanía errante, no ando buscando la que mejor me dé oportunidades. Establezco cuál es la que Dios quiere que yo ejercite en mi vida. Tenemos ciudadanía, tenemos patria, y como si fuera poco, tenemos Dios. Amén. No servimos a cualquier Dios. Tenemos y servimos al Dios creador de todas las cosas, el que produjo vida en nosotros. No es cualquier cosa. Tal vez nos hemos acostumbrado porque ya nos identificamos como ciudadanos del cielo y, ay, sí, yo soy cristiano, ay, sí, yo soy cristiano. No, es gigantesco lo que Dios ha permitido que tome lugar en nuestras vidas y que va a marcar diferencia en un mañana muy cercano. Amén. Cuando se nos pidan, como sucede cuando una persona ingresa a otro país, el pasaporte, el visado o la ciudadanía. Y va a llegar un momento en que lo que somos, el real sacerdocio que la Escritura dice que somos, es el que se va a convertir en nuestra identidad. Y que cuando llegue el momento del llamado y suene esa trompeta de tu, 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 y nos levantemos. Pero no pidieron identidad. Ya Dios nos conoce, porque sabe que le servimos a Él y que queremos someternos a su gobierno. No andamos buscando democracias, gloria a Dios por la que vivimos. Reconocemos que los tecnócratas no son lo mejor, los aristócratas peor, los plutócratas, no, mejor dicho, no se sabe nada de ellos. Pero tenemos a un Dios verdadero en el que sí podemos confiar y al que sí queremos seguir. Pastor, cuando hablamos de la teocracia y a qué Dios se están refiriendo, viene a mi mente como el énfasis que hacen muchas, no sé cómo expresarlo. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos son testigos de Jehová porque ellos se quieren identificar directamente con Jehová, según pues la tradición que conocemos. Los judíos cristianos mesiánicos, ellos se refieren a Dios como en la traducción del original, todo, como para no dejar lugar a dudas. Y a mí eso me ha llamado la atención, o sea, por esa razón, por una de esas cosas, por tantas razones, una de esas. Entonces, con respecto a eso... Bueno, la pregunta es buena y no voy a chicanear de tengo la respuesta, pero te voy a dar mi opinión. Eso. ¿Ok? El concepto en el caso, por ejemplo, de los mesiánicos, me salgo un poco del tema, pero tal vez no. Andan buscando una cercanía con la ley que Dios estableció. ¿Ok? Sin embargo, la Escritura dice que la justicia de Dios se manifestó en nosotros a través de la sangre del Señor Jesucristo. Alguna vez, a propósito de hacer una indagación con respecto al tema del mesianismo, encontré un pastor mesiánico que hacía esta introducción a una respuesta, y con esto te doy prácticamente la respuesta o mi opinión. Él decía, voy a hablarles a propósito de por qué el mesianismo en la iglesia debe tomar lugar, pero si usted va a traerme el libro de Gálatas como argumento para decirme el por qué no, usted no debería estar escuchando esta explicación. O sea, desechan. Entonces, saque el libro de Gálatas donde habla de que la ley no tiene nada que ver con nosotros, que no es por nuestras obras, no es por nada de eso. Sáquelo, porque si no, no tenemos nada que hablar. Entonces, el nombre que ellos andan buscando para darle legalidad a su argumento no deja de ser absolutamente
pamplinas. Porque es más, cuando llegue el momento, nosotros vamos a conocer no solamente nuestro verdadero nombre, sino el nombre de Dios. Que en estos momenticos tratamos de decir, hay quienes inclusive plantean Yahweh, que es el nombre que tú mencionas. Hay quienes plantean que el origen de ese Yahweh no es tan santo como los que lo quieren santificar. Y que al contrario debería, si se profundiza en su etimología, es más bien hasta medio satánico. Y uno dice, uy, pero ¿a quién le creo? Pero por eso le digo, quedo con la opinión. Cuando este personaje dice, si usted está preguntándose por libro de Gálatas, usted no debería estar escuchando eso. Es decir, si quiere escucharme a mí, solamente deje de lado el 20% de lo que la escritura dice. Grave. Incluso los judíos, ellos hablan de judíos mesiánicos, lo hacen de una forma despectiva, ¿no? Inclusive, o sea, uno aquí que no conoce mucho un judío mesiánico, pues chévere, ¿cierto? Pero ellos realmente lo hacen diferenciar porque es algo despectivo, porque esos son los judíos que creen que Jesucristo fue el Hijo de Dios. Entonces, es despectivo. De hecho, y decía que tal vez no tenía algo que ver, y con esto voy cerrando, pero sí, porque en su momento el pueblo le dijo a Dios, no queremos, o más bien queremos que un rey sea el que nos dirija. Las personas que reciben esta enseñanza o esta doctrina básicamente están diciendo, no queremos que sea la justicia de Cristo, que no tiene nada que ver con nuestras obras, las que diga si estamos bien o no delante de Dios, pero que sean el cumplimiento de las normas y de las leyes que se establecieron. Y dicen, no, pero es que ya Cristo nos hizo libre de la maldición de la ley. Ok, pero guarda el sábado. Ok, pero es que ya no debes hablar de Jehová, porque Jehová es un nombre pagano. Tienes que decir Yahweh. Ok, ya no hablas del Espíritu Santo, sino que dices el Raja. Ok, y entonces no es el pastor, sino es el roe. Y en algunos casos parece que es más bien un roedor. Y nada que ver con lo que Dios quiere que nosotros pensemos y actuemos. Por eso es determinante que nos dejemos gobernar por Dios. También el otro día tú y yo hablábamos de que esos personajes que se dicen judío-mesiánicos están preparados para en su momento, cuando estén en la tribulación, sirvan a Dios. ¿Sirvan qué? A Dios. Es un... ¿Cómo? No entiendo. Con Martica mencionábamos y nos dirigimos a otro tema, pero vamos a tratar de deducirlo. Sí, rápido se me ocurrió abrir la boca. Porque tenemos un grupo de personas que tuvieron un encuentro personal con Jesús, ¿cierto? Por lo menos eso creemos, por eso nos han hecho creer, pero creemos que sí. Pero al mismo tiempo quieren regresar al cumplimiento de la ley para sentirse salvos y seguros delante de Dios. Y sobre todo para que se les ha quedado esa parte de hacer obras, porque es que la ley es hacer obras. Entonces, claro, entonces hay una ambivalencia, sí, la gracia, pero entonces yo hago mis obras. Entonces, cuando llegue el momento, como Dios no viene buscando las obras que son trapos de inmundicia del hombre que haya hecho, ¿cierto? Una persona que esté en esas dos aguas, ¿qué va a pasar? Se queda. En ese evento de que se quede, como esta persona tiene el conocimiento de la salvación del Señor Jesús y lo que la Escritura decía que iba a suceder en el futuro, estas personas van a decir, sí, en efecto era lo que nos habían dicho que iba a pasar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Aguantar fuerte. Y son los que van a terminar seguramente acompañando a los 144,000, a los 2 testigos que habla Apocalipsis, que van a predicar el Evangelio, porque conocen la realidad, pero se quedaron en su momento. Ya son los únicos que van a conocer quién fue el Señor Jesucristo o quién es el Señor Jesucristo y qué es lo que tienen que hacer en la tierra para que haya más personas que se salven. Ahora sí les tocó por obras. Ahora sí les tocó por obras. Ahora sí les tocó por obras, porque ¿cuáles son sus obras? Dar sus vidas. Compartir el Evangelio. Y compartir el Evangelio y dar sus vidas. María Eugenia, y cerramos. Ahí faltó, pues claro que estamos hablando de todo lo que tiene que ver con gracia, ¿no? Pero las bases del comunismo es precisamente, o digamos lo que quieren hacer ellos es que ellos sean padre y Dios a la vez, un estado paternalista, supuestamente, ¿no? De hecho,
es una democracia controlada. Y uno dice, ay no, yo prefiero la que no es controlada. No, todas son controladas. No hay democracia libre, pero ese es el concepto que nos vendieron, ¿cierto? De que es como libres de escoger. Somos libres. Si no estamos en Cristo y no somos verdaderamente hechos libres, no somos libres de nada. Porque todo lo que nos dicen de una u otra manera es lo que hacemos. Creemos que elegimos. Hoy hay un culto, de hecho es ideología. Y cierro con esto, verdaderamente porque no nos extendemos más. La ideología climática ya no es un movimiento, es ideología. Y la ideología se convierte desde el punto de vista filosófico en un estilo de vida que se acepta y que se promueve. Están utilizando el cambio climático y la conservación del medio ambiente para subyugar al hombre. Y lo van a lograr. Dios quiere que, Dios mediante no nos toca a nosotros. Pero eventualmente lo van a lograr porque se requiere de unificación de conceptos. Las ONGs multinacionales que son las que dirigen el mundo ya lo están haciendo. Miren ustedes, les dije que no me iba a demorar y cumplo con esto. No estamos hablando de países. Voy a hablarle de organizaciones que son las que mandan el mundo. ONU, OMS, OCDE, a la UNESCO forma parte de la ONU. Y uno dice, pero ¿y cuál es el presidente de ellos? ¿Y quién los eligió? Entre ellos mismos. Fondo Monetario Internacional. La plutocracia. Tal cual. Es la que gobierna verdaderamente en este momento. Es la que decide, si escoges A, ganas, y si escoges B, pierdes. Pero ellos son los que ya escogieron cuál es el A o el B. O sea que sea A o sea B, vas a escoger lo que yo diga. Reafirmo que por eso no voto. Vamos a darle gracias a Dios porque servimos a un Dios verdadero. Declaramos estar bajo su gobierno. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Nos rige su justicia, pero sobre todo su gracia y su misericordia. Y Él personalmente es nuestro Dios. No manda emisarios. Si es necesario, Él toma el lugar, como lo hizo en Jesús, de un hombre para que nosotros pudiésemos verlo. Pero sobre todo quería era que entendiéramos que Él quiere gobernar en nuestras vidas, pero no porque sea un autócrata, porque sabe que nos conviene y quiere asegurarse de que nosotros estemos disfrutando de la ciudadanía que Jesús dijo está preparando lugares celestiales en el cielo para que nosotros los disfrutemos. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Padre poderoso, gracias, Señor. Pareciera tal vez que hablar de estos temas o de estos términos como que no tuviese mucho que ver con lo que la Escritura nos dice. Pero hoy hemos visto, siguiendo y citando tu palabra, cómo necesitamos saber a quién servimos, Señor. Necesitamos saber quién nos gobierna y por quién somos gobernados. Pero sobre todo necesitamos saber que podemos escoger quién nos gobierna, Señor. Y nosotros, por tu misericordia, te hemos escogido a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.